Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un tiempo especial y maravilloso para poder disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que invito a cada uno de ustedes a que en el lugar donde se encuentren realicemos esta oración de acción de gracias hacia nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, santo eres mi Señor, grande y poderoso mi Rey. Gracias te damos, oh Dios del cielo, por tu amor infinito, Señor, por tu bondad, por tu misericordia que es nueva cada día. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has inclinado tu rostro, Señor, hacia cada uno de nosotros. Nos has sacado del anonimato, Señor, y nos has llamado a estar delante de tu presencia, mi Señor. Hoy entregamos todo lo que somos, mi Rey, porque reconocemos que hay muchas cosas dentro de nosotros, Señor, que estorban y que son desagradables ante ti. Te pedimos perdón, mi Dios, si tal vez te hemos fallado, Señor, si hemos hecho cosas desagradables con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Padre Santo, te pedimos, oh Dios, que nos perdones, que nos limpies, oh Señor, y que nos ayudes a entrar justos delante de tu presencia, mi Rey. Dios del cielo, reconocemos que como seres humanos cada día, Señor, tal vez fallamos, pero sabemos, mi Dios, que tu misericordia es grande, Señor, y que tú nos perdonas, Padre. Tú nos has llamado, Señor, que si confesamos nuestros pecados, bendito Dios, tú eres fiel y justo para perdonarlos, mi Rey. Por eso hoy estamos aquí, Señor, para confesarte, Señor, todo lo desagradable que hayamos hecho ante ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces nuestra mente, tú conoces, bendito Dios, lo que cada uno de nosotros somos, mi Rey. Hoy te pedimos, Dios, que perdones todo nuestro pecado, Señor, y que seas tú, Señor, justificándonos y limpiándonos, bendito Rey amado. Gracias te damos, mi Señor, gracias porque tú siempre estás con cada uno de nosotros, porque tu presencia, Señor, está en cada momento, bendito Dios. En esos momentos difíciles, Señor, en los que tal vez sentimos desfallecer, tú estás ahí para levantarnos, para darnos fuerzas, mi Señor. Pero también, oh Dios, nos has permitido vivir momentos hermosos y llenos de gozo, bendito Rey. Y cómo no agradecerte, Señor, si por ti lo tenemos todo, mi Dios. Una familia, un empleo, tenemos salud, tenemos un ministerio. Tenemos, bendito Dios, tantos momentos, Señor, que disfrutar, bendito Padre. Gracias, mi Rey Celestial, por todos y cada uno de ellos, bendito Dios. Hoy te pedimos, mi Señor, para que seas tú, Señor, derramando tu poder, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que a través de tu palabra, Señor, seas tú, Señor, santificándonos. Que a través de tu palabra seas transformándonos. Que a través de tu palabra seas dándonos nueva vida, Señor. Porque tal vez muchos estamos como huesos secos, Señor. Porque tal vez muchos, bendito Dios, han perdido el sentido de la vida. Porque tal vez ya no tienen una razón para vivir, Señor. Por eso te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que nos transforme y nos dé vida, mi Rey. Entregamos, oh Dios, de manera especial a aquellas personas que se encuentran enfermas, mi Dios, para que seas tú, Señor, sanando, para que sea tu mano poderosa, sanando, levantando, Señor, aquellos que se encuentran tal vez en un hospital, mi Rey, que seas tú visitando, Señor, y dando alivio a cada uno de ellos y de sus dolencias, mi Rey. Padre Santo, hoy entregamos a aquellas personas que se encuentran tristes, que se encuentran abrumadas, mi Señor, porque han perdido un ser querido, bendito Dios. Hoy de manera especial, mi Señor, entrego las familias más en tus manos, mi Dios. Luz Marina, Señor, y toda su familia están en tus manos, mi Padre. Ellos que han perdido un ser querido, mi Señor, para que seas tú dándole ese consuelo que ellos necesitan, esa paz, esa resignación que en esos momentos esa familia necesita, Señor. De la misma manera, la familia Arce que ha perdido a su papá, Señor. Solo tú, bendito Dios, conoces el dolor de cada uno de ellos. Solo tú conoces, mi Dios, la aflicción por la cual están pasando, mi Padre. Y solo tú puedes dar alivio, Señor. Solo tú puedes dar consuelo, Padre Santo. Reconforta, oh Dios, el alma de aquellas personas tristes, bendito Dios. Levanta en victoria, Señor, esas familias, bendito Dios, que aunque tal vez han perdido un ser querido, Señor, pero que se quedan, bendito Dios, y que puedan estar y levantarse en unidad, Padre Celestial.
Manifiéstate con poder en cada uno de esos hogares, bendito Señor, y transforma, oh Dios, ese lamento en baile, transforma esas lágrimas en gozo, mi Rey. Entregamos esas familias porque sabemos que eres tú, mi Dios, el único que las puede consolar, que eres tú el único, Señor, bálsamo refrescante en cada uno de esos corazones, Padre. Así como ellos, Señor, sabemos que hay personas que están pasando dificultades en sus hogares, en sus familias, hijos abandonados, hijos que tienen vacío en su corazón, Señor, porque tal vez sus padres los han abandonado, porque tal vez sus padres no ven por ellos, bendito Dios. Llena cada vacío, Señor. Entregamos a los jóvenes, bendito Dios, a aquellos jóvenes que tal vez no tienen el sentido a la vida, que tal vez se sienten desairados, defraudados por las cosas que les ha tocado vivir, Padre. Que seas tú, Señor, ese Padre, que seas tú esa madre que cada joven y niño necesitan, bendito Dios. Padre Celestial, solo tú puedes levantar familias, solo tú puedes restaurar hogares, bendito Dios. Por eso los entregamos a ti, Señor, y confiamos, Padre Santo, en que tú haces grandes milagros y prodigios, bendito Dios. Hoy te pedimos, mi Señor, que a través de esta palabra, bendito Dios, transformes nuestra vida, que nos hagas distintos, Señor, que esta palabra moldee nuestro corazón, Señor, y forme nuestro carácter, un carácter como el tuyo, mi Dios. Que esta palabra, Señor, sea cobrando vida en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias, mi Señor amado, te damos, mi Rey, en esta noche. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, que nos des de nuevo y sabiduría, Señor, para entender este mensaje maravilloso que tú nos traes esta noche, mi Rey amado. Grande eres, mi Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como todos los jueves, recordemos que somos un ministerio de estudio y por lo tanto entonces estudiamos de manera secuencial. Para hoy nos corresponde Números, el capítulo 12. Y nuestro tema de hoy, lo que causa la murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es sencillamente juntarse con otra persona, hablar mal en contra de alguien más, en contra de alguien que no se encuentra presente, para poder defenderse o para poder argumentar la solución a ese problema. Sencillamente la murmuración es eso. Algunos dicen chismes, otros dicen también rumores. El reunirse con otros a hablar de la persona que no está presente. Eso es algo que se ha vuelto tal vez muy común y de hecho vemos que venía desde los tiempos antiguos, desde la época de Moisés, donde ni el mismo Moisés se salvaba de la murmuración. A pesar de que estaba actuando bien, a pesar de que era un hombre obediente a la voz de Dios, sin embargo, sus propios hermanos eran los que murmuraban en su contra. Veamos lo que nos dice Números 12, el versículo 1. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos empezaron a murmurar de su hermano, buscando un pretexto. ¿Cuál era ese pretexto? Que Moisés se había casado con una mujer etíope. Ahora ellos tenían una razón para murmurar en contra de Moisés. La murmuración entonces comienza de esa manera, cuando alguien busca un pretexto en contra de otra persona. Cuando alguien no está contento de alguna manera con otra persona, busca cualquier cosita para empezar a murmurar. Vemos entonces que María y Aarón empezaron a murmurar en contra de Moisés debido a su esposa. Y nosotros vemos ese cuadro de dos hermanos murmurando en contra del tercer hermano y podríamos ver que es muy común en las áreas en las que nos desempeñamos. Podríamos ver que es muy común tal vez en los trabajos. Muchos se reúnen a murmurar en contra de un compañero, a murmurar en contra del jefe. En los colegios, entre amigos, se reúnen en un grupo y cuando falta uno de los compañeros o de los amigos, empiezan a murmurar de esa otra persona. En la misma familia, vemos que ellos eran hermanos y se murmuraban del otro hermano. Y esto también sucede en la familia. Cuando no se está contento de alguna manera con una persona, entonces empieza la murmuración, empieza el chisme. Lastimosamente para nosotros lo hemos ido normalizando y decimos, eso es normal. Los chismes es normal que existan. En los barrios dice, no, es que es normal que en todo barrio haya alguien chismoso o haya alguien chismosa.
Y es curioso que muchas veces vemos desde nuestro punto de vista hacia afuera y decimos, es que ellos son chismosos, es que ellos murmuran, son ellos los que hablan mal de otra persona. Y muchas veces no nos damos cuenta que los murmuradores o los chismosos somos nosotros mismos, que nosotros mismos empezamos con ese chisme o con esa murmuración. Vemos el mal en los demás, pero no nos damos cuenta que también estamos haciendo parte de ese problema. Hay una imagen que me da mucha gracia, y es que empiezan a hablar un chisme, empiezan a murmurar en contra de otra persona, dicen pestes de la otra persona y al final lo solucionan diciendo, es que ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar? Muchas veces se lo dice como frase de cajón, pero realmente esa es la pregunta que deberíamos nosotros aplicar en nuestra vida para evitar ese chisme y esa murmuración. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? A veces nos creemos tan santos, a veces nos creemos tan perfectos y nos creemos con derecho de lanzar juicios en contra de la otra persona. Nos creemos con derecho de lanzar juicios en contra de nuestros jefes, en contra de nuestras autoridades, en contra incluso de nuestros mismos pastores, en contra del hermano de la iglesia, en contra del vecino. Entonces dice, nos creemos tan santos y tan perfectos que lanzamos esos juicios. Vemos que Aarón y Miriam de alguna manera se creían esas personas perfectas y empezaban a murmurar en contra de su hermano. Y como vemos, no solamente sucede ahí, también sucedía en otras ocasiones. Veamos lo que nos dice Hechos 6, el versículo 1. Hechos 6, versículo 1. El número de seguidores de Jesús aumentaba cada vez más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Entonces mire que dice que los griegos empezaron a quejarse o a murmurar en contra de los demás, y diciendo que sus viudas no estaban siendo atendidas, empezando a haber un problema, pero todo lo hacían simplemente murmurando, hablando entre ellos, manifestando su inconformidad, pero solo entre ellos, no de una manera abierta o no de una manera sana, porque está bien reconocer que hay diferencias entre las personas, reconocer que no somos iguales, que tal vez tenemos ciertos, digamos, desacuerdos con otra persona, y es normal llamar a la persona, o debería ser llamar a la otra persona y comentarle, mira, no estoy de acuerdo con eso que tú haces, mira, no me parece eso. Así la otra persona tendría la oportunidad de defenderse o de argumentar el por qué está haciendo las cosas. Pero nosotros no optamos por esa vía correcta, no optamos por el hablar, no optamos por el diálogo con la persona apropiada, sino que lo que hacemos es manifestar nuestra inconformidad junto a otra persona distinta. Y vamos y le decimos al otro amigo, es que mira lo que fulanito hace, mira lo que fulanito dice, mira lo que él me dijo. Y entonces empieza ese chisme, esa murmuración a hacerse como una bola de nieve, algo pequeñito que se va haciendo cada vez más y más grande. La persona que escucha el chisme a veces dice, no, es que yo no soy el que digo, a mí me dijeron. Y va y lo cuenta y empieza a aumentarle a esa murmuración. Entonces vemos que empieza a hacerse un problema cada vez más grande. Los hermanos de Moisés no estaban contentos con su actitud, pero no se lo dijeron a Moisés, no lo llamaron a él a confrontarlo o hacerle caer en cuenta tal vez de su error, sino que lo que hacían era murmurar entre ellos. Los griegos, igual dice que los griegos entre ellos murmuraban y ellos quejándose, que porque las viudas estaban desamparadas. Y podríamos preguntar entonces, ¿y qué estaban haciendo ellos? Los griegos, ¿qué estaban haciendo? Se quejaban de que las viudas estaban desamparadas, pero en realidad ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Muchas veces las personas que más murmuran y que más critican
son aquellas que están cruzadas de brazos viendo a los demás hacer algo. Alguien está realizando un trabajo, alguien se está esforzando por algo y la otra persona lo que hace es murmurar. Eso está mal hecho. Es que eso si yo lo hiciera fuera distinto. Y empieza a criticar y a murmurar el trabajo de otra persona. Entonces vemos que normalmente los que empiezan un rumor o los chismosos son aquellos que no están haciendo nada y que empiezan a hablar en contra de aquellos que sí están realizando alguna actividad. Veamos ahora qué nos dice Números 12, el versículo 2. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. Vemos ahí entonces que de dónde sale esa murmuración o de dónde sale ese aire de juicio y de crítica de los hermanos de Moisés. De la misma envidia que ellos sentían en su corazón. Vemos ahí ahora unos hermanos que están hablando en primer lugar con la justificación de que Moisés se había casado con la persona equivocada. Buscan un pretexto, buscan una excusa para hablar mal de esa persona, pero llevados por la envidia en su corazón. Dicen ellos, ¿es que acaso Dios también no nos habla a nosotros? ¿Es que acaso Dios también no nos puede utilizar a nosotros? Vemos entonces que la envidia empieza a dañar ese corazón de ellos. Que ellos quisieran tener tal vez lo que Moisés estaba teniendo en ese momento. Muchas veces nosotros, o la murmuración llega a nuestra vida llenos de eso, llenos de envidia, porque estamos llenos de envidia, porque estamos añorando lo que la otra persona tiene. Hay personas que no, yo no añoro lo que tiene mi compañero, no, yo no deseo lo que tiene mi vecino. Consciente o inconscientemente, sí lo desea y por eso empieza tal vez a murmurar, porque desearía que le fuera mal. La vecina ve llegar a alguien con un carro nuevo y dice, seguro se lo robó. Seguro es porque anda en malos pasos. Seguro es porque anda en negocios turbios. Tal vez ella anhelaría tener ese carro, tal vez ella desearía tener ese auto en su vida, pero como no lo puede tener, lo más fácil es quitarle méritos a la otra persona. La envidia entonces nos lleva a eso, a desmeritar a la otra persona, a quitarle los méritos. ¿Por qué la otra persona no pudo haberlo obtenido con trabajo? ¿Por qué la otra persona no pudo haberlo obtenido de una manera legal? No, nosotros simplemente la envidia nos lleva a que nos dé rabia del progreso de otras personas. La envidia nos lleva a querer dañar a esa otra persona. Si yo no puedo avanzar, si yo no puedo crecer, entonces es más fácil tratar de hundir a las otras personas con nuestros malos comentarios, con nuestra manera equivocada de referirnos hacia ellos. A veces puede ser que la persona de la cual murmuran haya dado pie a que murmuren, tal vez ha cometido un error. Moisés era verdad que escogió una persona equivocada, pero sus hermanos no tenían ningún derecho a estar murmurando de él. Y si lo estaban haciendo era realmente porque le tenían envidia, porque ellos querían también figurar de la misma manera que Moisés figuraba. Por eso dicen, no, Dios no nos habla tan bien, Dios no nos puede utilizar tan bien. ¿Qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? Podrían decir ellos. Y a veces nosotros actuamos de esa forma. ¿Qué tiene el vecino que no pueda tener yo? ¿Qué tiene la vecina que no pueda tener yo? En los trabajos es triste ver que en vez de haber colaboración, que en vez de haber compañerismo, hay ese tipo de rivalidades entre compañeros. Que para que alguien pueda progresar, tiene que hablar mal de la otra persona. Para que alguien pueda brillar, tiene que ensuciar a la otra persona. Entonces le saca a flote los defectos, puede ser que los tenga, así como todos los tenemos. Puede ser que ese compañero realmente tenga defectos y realmente tenga algunas faltas. Pero, ¿qué hacemos nosotros? En vez de ayudarlo a corregir, a mejorar, lo que hacemos es resaltar esas faltas, que todo el mundo se dé cuenta del error que cometió, que todo el mundo mire la falta de mi compañero. Así yo quedo como el salvador, así yo quedo como el mejor empleado, así yo quedo como el mejor trabajador. Cuando en realidad lo único que está haciendo es dañando a la otra persona.
Vamos a ver qué nos dice en Santiago 3, del versículo 14 al 17. Santiago 3, el 14 al 17. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y reflexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. ¿Qué dice entonces en esta palabra? Dice, donde hay rivalidad, donde hay murmuración, ¿qué hay? Dice, hay desorden. Y esa rivalidad, dice, viene incluso producto del mismo demonio. Son cosas que no son agradables a Dios, cosas que vamos albergando en nuestro corazón y que dañan nuestra vida. Y de paso dañamos la vida también de otra persona. Cuando nuestro corazón está lleno de envidia, cuando nuestro corazón está lleno de celos hacia otra persona, lleno de rivalidad hacia otra persona, buscamos a otro que apruebe nuestro sentimiento. Buscamos al amigo, buscamos al vecino, al hermano, alguien con quien desahogar, con quien botar todo ese veneno. Y empiezo a murmurar de la otra persona y empiezo a hablar mal de la otra persona. Y la otra persona también. Tal vez la otra persona no había quedado en cuenta de ese error. Tal vez la otra persona no se había dado cuenta de eso. Pero con nuestra manera de decir las cosas, con nuestra manera de, de desfigurar la realidad, la otra persona también termina teniendo celos. La otra persona también termina odiando a esa persona y de la misma forma murmurando junto con nosotros. Y lo triste es que cuando llega el implicado, que cuando llega aquel compañero, aquel vecino, de manera hipócrita se sonríe diciendo, ¿cómo estás? Porque no es capaz de decir las cosas de manera frente a frente. Solamente lo hace expulsar veneno, pero cuando la persona implicada no está presente, porque es una manera cobarde de decir las cosas, es una manera cobarde de manifestar su repudio, de manifestar su envidia hacia la otra persona, porque cuando está de frente no es capaz de decirle nada. Simplemente busca a otros a los cuales también le alcahueten y le escuchen las cosas desagradables que dice, pero no es capaz de decirlo cuando está de frente. Y esa envidia y esa murmuración lo que hacen es causar enojo. Veamos qué dice en el versículo 3. En verdad, en el versículo 9. El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. ¿Qué causa entonces la crítica, la murmuración, la envidia? Causa enojo, causa división. Dice que Dios se enojó con ellos y mejor se fue. Dios se enojó y se marchó. ¿Cuántas veces también, por nuestra manera de decir las cosas, por nuestra manera de chismosear y de murmurar, terminamos dañando a la otra persona y esa persona se enoja y se va? Y hay división en el equipo de trabajo, hay división en la familia, hay división en la iglesia. Miren que es triste que esta crítica y esa murmuración no solo es para la gente de afuera, no solo es a los que no conocen de Dios, dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones, la murmuración y el chisme. Tal vez tratando de ganar personas para su iglesia, tal vez tratando de atraer más personas para su congregación, lo que hace es hablar mal de la X iglesia, hablar mal de Y congregación. Entonces, no, pero es que usted está allá en esa congregación. No, es que allá en esa congregación sí se van a condenar. Allá sí no es esto, allá no es sana doctrina, allá es esto, eso es. Y empieza a hablar mal y a murmurar de una iglesia o de una congregación. ¿Por qué no se viene mejor para acá? Entonces mire que la envidia también está dentro de las mismas iglesias.
La envidia también está dentro de las mismas congregaciones y en vez de estar unidas, trabajando para el servicio de Cristo, lo que hace es causar división y lo que hace es causar enojo. Entonces nos muestra, así como Dios se enojó y así como Dios se marchó, nosotros causamos enojo en el corazón de alguien más y causamos división. Esa persona se va, esa persona se marcha, esa persona ya no quiere estar junto con nosotros. Entonces, así es muy difícil poder avanzar. En un equipo de trabajo, donde hay chisme, donde hay envidia, donde hay murmuración, es muy difícil sacar adelante un proyecto o poder cumplir con un objetivo en común, porque cada quien busca brillar a su manera. Y lastimosamente, para hacerlo, tiene que enlodar a otro. Para poder salir adelante, tiene que dañar a la otra persona. Sucede en equipos de trabajo de ventas, por ejemplo, donde se gana ventas por comisión. Es muy común ver eso. Es muy común porque cada quien pelea por vender más. Y entonces para vender más, hablan mal del vecino, hablan mal del compañero. Porque quiere figurar, porque quiere brillar, porque quiere obtener más clientes, porque quiere que el jefe tal vez le asigne más clientes o más citas para visitar. Porque dañando al otro sobresale y eso no debe ser. Causa enojo, causa división. Veamos qué dice en el versículo 10. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así. El castigo entonces de Miriam por murmurar en contra de su hermano fue la lepra, una enfermedad repudiada, una enfermedad contagiosa. ¿Qué causaba la lepra? Si recordamos, la lepra causaba heridas en su piel y llagas en su piel. Y a raíz de eso, el mismo campamento tenía que exiliarla, tenía que sacarla de ahí. ¿Qué estaba causando entonces la murmuración en ese momento? En la vida de Miriam y en la vida de Aarón también. Rechazo, soledad. Miriam tenía que ser apartada del campamento. Miriam tenía que irse de ese lugar. Veamos lo que dice en el versículo 11. Entonces Moisés le suplicó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Y el versículo 14. Luego el Señor le dijo a Moisés: si el papá de ella la hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces que la mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Entonces mire que ahora Miriam tenía que soportar el rechazo del pueblo, la soledad. Tenía que ser exiliada del campamento, tenía que ser apartada. Le causaba dolor de manera física en su cuerpo y también dolor en su alma debido al rechazo. Y ese dolor no solamente era para Miriam, porque si mirábamos en el versículo anterior dice, cuando Aarón la miró, no dice exactamente la reacción de Aarón, pero sabemos o podríamos imaginar cómo reaccionaría Aarón al ver a su hermana cubierta de lepra, al ver a su hermana recibiendo un castigo por algo que él también había hecho partícipe, por una acción de la cual él también era culpable. Fue Miriam la que recibió el castigo, pero Aarón también merecía un castigo, porque él también estaba murmurando juntamente con ella. Solo que el castigo para él era ver sufrir a su hermana. El castigo para él era ver y sentirse culpable de lo que le estaba ocurriendo a ella. Vemos entonces que la murmuración lleva a eso, la murmuración lleva a la soledad, la murmuración lleva al rechazo, la murmuración lleva a la división, lleva también a ese sentimiento de culpa, porque a veces se murmura de alguien, ocurre una división, esa persona se enoja, se va y luego llega el sentimiento de culpa y esa persona quisiera remediar las cosas o pide disculpas tal vez, pero a veces es un poco tarde en algunas ocasiones. Entonces vemos que la murmuración no nos lleva a nada bueno, que todo lo que trae la murmuración simplemente es algo dañino,
para nuestra propia vida y también para la vida de las personas con las cuales nos rodeamos. A nivel personal, entonces, como decíamos, dolor, rechazo, soledad, sentimiento de culpa. Y a nivel colectivo, trae división y trae también estancamiento. Veamos qué dice en el versículo 15. Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Dice que el pueblo tuvo que quedarse durante esos 7 días. Sacaron a Miriam y la aislaron durante 7 días. Y mientras tanto, el pueblo no podía avanzar. El pueblo no podía seguir. Tenía que esperar a que se cumplieran los 7 días del castigo de Miriam, o más que del castigo, que se cumplieran los 7 días de la purificación de la lepra, como la ley y Dios lo mandaban, para ellos poder avanzar, para ellos poder seguir. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero la murmuración entonces causa ese estancamiento a nivel colectivo. La única manera de nosotros poder avanzar, la única manera de nosotros poder cumplir un objetivo cuando estamos rodeados de personas o de un equipo de trabajo, es cuando hay unidad, es cuando todos estamos trabajando por ese mismo fin. Pero en el momento en que hay murmuración, en el momento en que hay celos, en que hay rivalidad, decía en Santiago, hay desorden, y al haber desorden también hay estancamiento. No se puede avanzar si cada quien quiere hacer las cosas a su modo, si cada quien quiere brillar a su manera. No es posible avanzar, el equipo se estanca. Y podríamos poner el ejemplo de un equipo de fútbol. ¿Qué pasaría si todos son arqueros? Si todos son arqueros, ¿quién va a hacer los goles? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a hacer los pases? No habría nadie, porque todos pretenderían brillar siendo arqueros. O lo contrario, ¿qué pasa si todos quieren hacer goles? Entonces, ¿quién defiende? ¿Quién tapa? Sabemos que como personas cada uno tenemos diferentes cualidades, que cada uno tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos entender antes de hablar mal en contra de una persona. Si vemos a alguien que está haciendo algo y que a nuestra manera de ver no es una forma correcta, no deberíamos criticar ni juzgar, sino que, como decíamos desde un principio, más bien es llamar a la persona, hablar con ella y poder decirle, mira, es que lo que tú estás haciendo está mal, o manifestarle nuestra incomodidad. Entonces la otra persona podría explicar y decir, no, es que yo lo hago así por tal y tal cosa. Y a veces las personas hacen las cosas porque tienen una razón o porque tienen un argumento. Solo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera de ver las cosas. Y criticamos y juzgamos. Y siempre señalamos y decimos que el otro es el que está equivocado, cuando muchas veces el equivocado soy yo. También hay una imagen que me parece muy bonita, que es de 2 personas mirando un número dibujado en el suelo. La una persona mira el 9 y la otra persona que está del otro lado mira el 6. Y la una dice, es el 9, tú estás equivocado. Y el otro dice, no, es el 6, tú estás equivocado. Y realmente ninguno estaba equivocado. Todos tenían la razón, solo que estaban mirándolo desde una perspectiva distinta. Al cambiarse de posición, se dan cuenta y dicen, sí, era un 9. Y el otro dice, sí, era un 6. Cuando nosotros, para evitar la murmuración o evitar la crítica, lo que debemos hacer es aprendernos a poner en el lugar de la otra persona. El que estaba en el 9 al cambiarse de puesto se da cuenta que el otro miraba un 6 y tiene razón. Y lo mismo sucede con el otro que miraba el 6, ahora mira un 9. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de la otra persona, podemos darnos cuenta que tal vez esa persona no es que esté equivocada, sino que está haciendo las cosas porque así considera que es mejor. Entonces, si nosotros queremos avanzar y queremos seguir adelante, debemos entender eso, debemos entender que todas las personas tienen algo positivo y algo bueno. No solamente basarnos de alguna falla o de algún defecto para empezar a criticar. Dios es muy sabio en eso y Dios conoce a su pueblo y sabe que aunque su pueblo o algunos de sus siervos tienen dificultades, Dios exalta también sus buenas cualidades. Veamos lo que nos dice en el versículo 3.
En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Y ahora veamos el 4 al 8. Así que el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá, y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces, cuando ellos se acercaron, él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión y le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? Miren lo que nos dice entonces en estos versículos. Aarón y Miriam criticaban a Moisés que porque se había casado con una mujer equivocada. Criticaban a Moisés porque decían que él no era el único con el que Dios hablaba y que ellos también podían hacerlo. Pero Moisés, dice la palabra, era alguien muy humilde. Moisés no se defendía a él mismo. Fue Dios quien lo defendió a él. Fue Dios quien sacó la cara por ese siervo humilde. Dice, ¿quiénes son ustedes para criticar a mi siervo? Es lo que les dice al final. ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Puede que Moisés se haya casado de una manera con una persona equivocada. Puede que haya sido así. Pero tenía otras cualidades. Tenía otras cosas hermosas que Dios valoraba de Moisés. Dice, no hay nadie tan fiel como Moisés. Y con los demás podré hablar en visiones, con los demás podré hablar en sueños. Pero con Moisés hablo personalmente. Con Moisés me dirijo a él cara a cara. Dios sí valoraba las cualidades de Moisés, mientras los demás estaban criticándolo. Los demás criticaban por una falta, por una falla. Engrandecían todo lo malo de Moisés, mientras Dios no tenía en cuenta esa falta. Mientras Dios, que es el ser todopoderoso, no tiene en cuenta esa falta. Él engrandece esas cualidades, Él engrandece esa forma buena de actuar. Y Dios dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a hablar en contra de mi siervo? Y hoy Dios nos diría a cada uno de nosotros, ¿cómo te atreves a hablar mal en contra de ese compañero de trabajo? ¿Quién eres tú para hablar mal en contra de tus autoridades? ¿Qué te crees para hablar mal mal de tu congregación, de tus líderes, de tus siervos? ¿Quién eres? Si al igual que Moisés, todos tenían defectos. En anteriores ocasiones vimos a un Aarón que sucumbió a su pueblo y que hizo un becerro de oro. También tenía defectos. Pero Moisés no lo criticó, Moisés no lo señaló, por el contrario, Moisés oraba por él. En este mismo capítulo vemos que Miriam y Aarón criticando y hablando más de Moisés, pero Moisés no, Moisés por el contrario intercediendo por ellos ante Dios, intercediendo para que Dios sane a Miriam, que es lo que nos dice en el versículo 11. Le dijo Moisés, oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer, que sale con el cuerpo medio deshecho. Versículo 3. Entonces Moisés le suplicó, Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Mire cómo actuaba Moisés de distinto a sus dos hermanos. Ellos se aprovechaban de una debilidad de Moisés para hablar mal. Se aprovechaban de una falta de Moisés para criticarlo. Pero él, en vez de lastimarlos o en vez de dañarlos, contando incluso con el mismo apoyo de Dios, y podía haber hecho tal vez un castigo para ellos, en lo que hace es interceder por ellos. Te pido, oh Dios, que la sanes. Qué humildad en el corazón de Moisés. Qué sentimientos tan bonitos en el corazón de Moisés para interceder por alguien que le había dado, podríamos decir, una puñalada por la espalda. Para interceder por alguien que le estaba causando daño. Moisés tiene esa humildad, ese amor por su familia, por su hermana,
y por el mismo pueblo también, porque en varias ocasiones vemos a ese Moisés arrodillado, orando e intercediendo por el pueblo, por cosas que tal vez él no hizo, pero que no quería que los demás sufrieran o que pasaran ese castigo. Un Moisés humilde que intercede y que ayuda a sobrellevar ese capítulo negativo, que ayuda tal vez a mejorar esa situación. Moisés lo que hacía era ser un intercesor, era el que daba la calma en medio de ese conflicto, a pesar de que él era el que llevaba, como decir, la peor parte, porque era a él el que sus hermanos criticaban, era él del que el pueblo murmuraba, pero cuando él tiene la posibilidad, él no los ataca, lo que hace es defender y apaciguar esa situación. Entonces es ese llamado de atención de Dios o esa enseñanza en esta noche. ¿En qué parte de la película estamos? ¿En qué escena? ¿En cuál de los personajes podríamos ser nosotros? ¿Somos esa María? ¿Somos ese Aarón que estamos murmurando de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro esposo, de nuestro familiar, mirándole lo malo, resaltando lo malo de esa persona? ¿O somos ese Moisés humilde que en vez de echarle leña al fuego, que en vez de agrandar el problema lo que hace es apaciguarlo? Que en vez de quejarse, ay, es que mi hermanito habla mal de mí, que es que mi familiar habla mal de mí, que lo que hace más bien es doblar rodilla y orarle a Dios. Señor, tú conoces a esa persona, tú la puedes transformar, tú la puedes cambiar, bendícela, ayúdala. ¿Será que somos esas personas? Porque a veces, aunque somos cristianos, no tenemos esa capacidad. Porque a veces, aunque somos cristianos, no tenemos la humildad de reconocer que también fallamos y que podríamos también equivocarnos. Y que por eso entonces, en vez de retribuir con más murmuración, debo apaciguar las cosas e interceder ante Dios por esa persona. Pero nosotros no hacemos eso. Si la otra persona habla mal de mí, pues yo voy y hablo mal de ella con otros. Si la otra persona dijo un chisme de mí, yo voy y cuento 2 chismes en contra de ella. Y como decíamos, lo que causa es división, lo que causa es enojo y causa estancamiento. Y así es muy difícil poder cumplir cualquier objetivo. Veamos qué nos dice 1 Corintios 6, versículo 14. Primera de Corintios 6:14. Dios resucitará nuestro cuerpo en el mismo poder que resucitó al Señor. Perdón, es 2 de Corintios 6:14. Dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? En este versículo nos habla, dice, de no juntarnos o de no unirse en yugo desigual. Si queremos lograr cosas importantes, si queremos avanzar, dice, es mejor no unirnos con yugo desigual. Desde un principio podemos ver a las personas que tienen cosas diferentes en contra nuestra o cosas o pensamientos distintos a lo que nosotros queremos lograr. Para evitar esos chismes, para evitar esas murmuraciones, para evitar esa rivalidad, a veces es mejor entonces tomar otras decisiones antes de llegar a ese problema. Si podemos evitar entonces formar un equipo, si podemos evitar formar un grupo de trabajo con personas con las cuales tal vez tenemos diferencias en nuestras opiniones, en nuestras creencias, es mejor evitarlo desde antes. Es mejor unirnos con personas que aprueben o que puedan aportar o que estén de acuerdo también
con nuestras ideas o con nuestras opiniones. Así evitamos esos chismes, así evitamos esa murmuración. Pero si ya no tenemos la opción de escoger, si en nuestro trabajo no tenemos la opción de escoger a nuestros compañeros, lo que hay que hacer entonces dice, yugos desiguales, dice, es ponernos de acuerdo con esa persona. Tal vez tenemos pensamientos distintos y creencias distintas, pero podemos llegar a un acuerdo para así poder completar esos objetivos o completar esas metas. Lo que decíamos anteriormente, ponerse en el lugar de la otra persona. Antes de juzgar, antes de criticar, ponte en el lugar de la otra persona. Y si eres tú el motivo de la crítica, o sea, es a ti a quien critican, entonces sencillamente pídele a Dios que te dé sabiduría para sobrellevar esa dificultad y ora también por esa otra persona para que entienda y cambie su manera de ser. Ya para concluir, veamos lo que nos dice Santiago 4, versículos del 11 al 12. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Mire cómo termina entonces esa conclusión. Dice, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Si hablas mal de tu hermano y si hablas mal de la ley y no eres un juez para poder criticar de alguien, solamente Dios, dice, es el que juzga. Veamos lo que nos dice ese versículo 12 nuevamente. Dice, solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? ¿Quién te crees que eres para juzgar a los demás? Miras la paja en el ojo ajeno, pero no estamos viendo la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿Quién te crees que eres para juzgar a alguien? Cuando también tenemos defectos, cuando también tenemos errores, cuando también nos equivocamos. Así que antes de levantar nuestra boca en contra de alguien, antes de levantar nuestra boca en contra de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro familiar, más bien echemos una mirada hacia nosotros mismos y nos podremos dar cuenta que tal vez nosotros somos peor que esa persona. Vamos a juzgar a ella por un defecto pequeño, pero si nos miramos hacia adentro, nosotros estamos llenos de miles de defectos. Entonces, eso nos llevaría a nosotros a frenar nuestra lengua para evitarle hacer daño a alguien más. Cuando vayamos a hablar en contra de alguien, más bien pensemos en que qué pasaría si esas mismas palabras que yo voy a decir en contra de él, las dicen en contra mía. ¿Qué pasaría si ese chisme que yo estoy diciendo ahora lo levantarían en contra mía? Dice la palabra de Dios, haz a otros lo que tú quieres que te hagan. Trata a otros con amabilidad, trata a otros con respeto. Y así también entonces vamos a ser tratados nosotros. El mundo nos dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y podríamos aplicarlo también. No murmures de esa persona si no quieres que murmuren de ti. No levantes chismes o falsos testimonios en contra de otra persona si no quieres que alguien más los levante en contra tuya. No somos perfectos. Ninguno de nosotros está libre de cometer errores. Todos tenemos dificultades, todos tenemos fallas. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, en la medida en que nosotros sabemos quiénes somos y qué cosas tenemos nosotros por mejorar, evitarán que levantemos críticas en contra de los demás. Si veo a alguien que está haciendo algo de manera incorrecta y yo simplemente me quedo cruzado de brazos, el que está mal no es él, el que está mal soy yo. Si veo a alguien que está equivocado y yo puedo hacer algo, no a manera de crítica, sino que si yo puedo levantarme y hacer ese oficio, debo hacerlo. Veo a alguien que se está yendo por un mal camino y si yo me quedo cruzado de brazos simplemente criticando,
esta persona se cae y lastimosamente yo voy a tener que dar cuentas también de esa vida ante Dios. Entonces, si vemos a alguien que está equivocado, en vez de criticarlo, en vez de señalarlo y juzgarlo, llámalo. Si tienes la oportunidad, muéstrale el error, enséñale, edúcalo, edifícalo. Y así juntos hagan las cosas. Trabajen de manera unida, trabajen ayudándose mutuamente. Y esa es la manera de poder avanzar. Dios entonces nos muestra cómo la murmuración, cómo el chisme puede acabar con muchas cosas. Un chisme malintencionado, una mentira, un rumor, puede acabar un matrimonio, puede acabar un ministerio, puede causar un problema muy grande. Entonces, antes de levantar ese chisme o esa murmuración, pensemos en las consecuencias que eso puede causar si yo digo esas cosas, si yo lanzo esas palabras malintencionadas. Pero también miremos que somos nosotros también llenos de defectos y que ese chisme o esa murmuración también nos puede afectar. Dios es un Dios grande y maravilloso y Él nos dice en su palabra, Él es el único juez. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y ahí sí podríamos aplicar lo que dice el meme. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero que no se quede solamente en una frase de cajón, que no se quede solamente como una excusa después de murmurar. Porque lo que decimos, se lanza el chisme, se murmura y después sí, para justificar decimos, ay, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando ya dijo el chisme, cuando ya dañó el corazón de otra persona, cuando ya levantó falsos testimonios en contra del amigo, de la vecina. Ese quién soy yo para juzgar, que no sea solamente una frase de cajón, sino que realmente sea un análisis dentro de nuestro corazón para evitar caer en esos chismes, en esa murmuración. Reconozcamos que todos somos diferentes, que si esa persona tal vez se equivoca y si está en mis manos poderla llevar a mejorar, hagámoslo de esa manera, con la intención de edificar, no con la intención de dañar o de hundir. Pero antes de eso también reconozcamos que somos nosotros llenos de faltas y que también tenemos muchas cosas las cuales mejorar. No solamente el de afuera debe mejorar, sino que nosotros también. Dios es un Dios maravilloso que quiere llevarnos siempre de lo mejor a lo excelente. El campamento de Moisés se tuvo que quedar quieto durante 7 días mientras se sanaba de la lepra Miriam. Nosotros tal vez cuánto tiempo tendremos que estar estancados por un chisme, por una murmuración. Cuánto tiempo tal vez tendremos que estar estancados, llevados por la envidia. Porque si vemos a alguien que está avanzando, que le va bien en un negocio y yo también quiero lo mismo. Dejemos de codiciar lo que otros tienen. Dejemos de anhelar lo que otros tienen. Valoremos lo que nosotros tenemos. Valoremos lo que Dios nos ha regalado. Cuidémoslo y trabajemos cada día por mejorar. Cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida es distinta. Causamos también un impacto en las demás personas. Y es la verdadera esencia del cristianismo. Nosotros no estamos llamados a dividir. Nosotros no estamos llamados a alejar a las personas de Dios. Por el contrario, estamos llamados a acercar a esas personas a Cristo. Si lo que hacemos es criticarlo porque tiene un defecto, más pecadores somos nosotros que esa persona. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta noche, que todos somos pecadores, que si confiamos en Él y confesamos nuestros pecados, Él nos libra y nos perdona, pero que también estamos llamados a llevar a otros a ese arrepentimiento y a esa mejora continua. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito en la ciudad de Pasto. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque en primer lugar, bendito Dios, tú nos permites analizarnos a cada uno de nosotros, reconocer que tenemos faltas, reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar, que no somos quien para juzgar, bendito Dios, porque solamente tú eres el único que tiene ese derecho, mi Señor. Perdónanos si tal vez hemos levantado nuestra boca, Señor, en contra de alguien,
Perdónanos si nos hemos prestado para esa murmuración, para ese chisme, mi Señor. Perdónanos si tal vez justificamos nuestras malas acciones, enlodando a otras personas o haciendo sentir mal a los demás, bendito Rey. Perdónanos, Padre Santo, y te pedimos, oh Dios, que nos permitas analizarnos cada día, que ese pecado oculto, Señor, en nuestra vida podamos verlo, Señor, para así poder cambiar y mejorar, bendito Padre. Ayúdanos, mi Dios, a ser distintos, a tener ese corazón humilde como era el corazón de Moisés, a no criticar ni juzgar a nadie, sino por el contrario, a interceder unos por otros, mi Señor. A trabajar cada día, bendito Dios, de la mejor manera, Señor, a poner a tu servicio, mi Dios, esos dones y esos talentos que tú nos has dado. Asimismo, Señor, que podamos salir adelante en nuestras diferentes cosas, en nuestras diferentes obras, bendito Dios. En nuestra familia está en tus manos, nuestro trabajo, nuestros compañeros, el ministerio, Señor. Todo lo que cada uno de nosotros hacemos, bendito Dios, que siempre lo hagamos para glorificarte y honrar tu nombre, mi Dios amado. Santo eres tú, bendito Dios. Toma, Señor, las necesidades de cada uno de tu pueblo, mi Rey, y súplelas conforme a tu perfecta voluntad, mi Dios del cielo. Grande y maravilloso eres tú, Padre Santo. En esta noche nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque sabemos que tu presencia siempre nos acompaña en todo momento. Grande y maravilloso eres, mi Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos entonces nuestro culto y los esperamos en los diferentes espacios de nuestro ministerio. Dios los bendiga.